después los compañeros se irán sumando o no, la lluvia les habrá hecho tener otro plan. Bueno, hoy nos toca ver a Sutherland, algo habíamos adelantado la clase pasada. Es un autor que en general suele gustar bastante, pero también suele generar cierta polémica. Para quienes damos clases siempre es como una clase que queremos elegir, nos gusta como bastante. Sutherland tiene como la particularidad de ser uno de los primeros autores que tiene una teoría como lo suficientemente amplia para pensar en un montón de cosas, ¿no? Porque hasta ahora venimos como con teorías que están como orientadas particularmente hacia algunos sectores, algunos aspectos y demás, y si bien no es, bueno, ya vamos a ver que hay críticas y demás, es una teoría que de hecho él pretende justamente que sea una teoría que explique al delito en su faceta más amplia, de todas las formas posibles, y no quedarse con las explicaciones individualistas, de raíz psicológica, que venían asociando justamente delito y pobreza, porque en definitiva, ustedes saben que por más cientificista que sea la pretensión de los positivistas italianos, lo cierto es que esa teoría tiene un sesgo muy particular, ¿no? Porque estaban estudiando la criminalidad a partir de la criminalidad detectada, y en ese momento claramente, como sigue siendo hasta hoy en día, las personas que estaban privadas de libertad eran las personas pobres, ¿sí? En general jóvenes, varones de clase obrera, ¿no? Este era, digamos, como de alguna manera el espacio en el que estudiaban o hacían justamente sus investigaciones los positivistas. Y después vino la Escuela de Chicago, que si bien, digamos, hace un intento por aplicar la teoría sociológica al estudio de la cuestión criminal, tampoco es que logran del todo despegarse de las ideas positivistas, ¿no? Siguen de alguna manera conectadas, lo veíamos en la clase pasada, sobre todo, bueno, está como bastante claro a partir del vocabulario, ¿no? Esta idea de que la Escuela de Chicago también se llama la Escuela de la Ecología Social y utilizan palabras que tienen que ver justamente con la ecología, ¿no? Me hace acordar a cuando en el colegio, o cuando yo iba, por lo menos no sé si seguirá siendo así, o cuando ustedes iban era así, pero digo, en biología, cuando veías ecosistema, que veías, ¿no? Migración y todo lo que pasaba justamente con el tema de la simbiosis, o ese tipo de cuestiones que sucedían, las palabras específicas tenían que ver con ese vocabulario de las ciencias naturales, o sea, todavía no despegaban de eso. Y de hecho, Sutherland es un tipo que es contemporáneo a todos los autores de la Escuela de Chicago, estudia, se forma en la Escuela de Chicago, investiga en la Escuela de Chicago, o sea, no es un outsider, pero de alguna manera él advierte que hay algo de esto que estamos criticando nosotros ahora que todavía seguía, digamos, como muy presente, ¿no? Que había explicaciones muy individualistas, muy ligadas a lo psicológico, ¿no? Como que el delito tuviera origen en una causa específica que tenía, orgánica, que tenía la persona, o estas explicaciones que de alguna manera seguían involucrando delito y pobreza, ¿no? Porque, lo dije recién con las teorías positivistas, pero también lo podemos pensar con la Escuela de Chicago, porque justamente cuando hacen este trabajo de las áreas delincuenciales y demás, justamente donde estaba puesto el foco, ¿no? Eran esos lugares justamente donde vivían esas personas migrantes que todavía no estaban del todo asentadas, y es donde ellos encontraban esta famosa desorganización social, ¿no? En esos lugares que estaban física y socialmente degradados, ¿no? Donde estas instancias de control se habían relajado o no estaban del todo impuestas. Entonces ahí es donde justamente iban a hacer el trabajo de campo los autores de la Escuela de Chicago, y ahí es donde justamente se detectaba esto de la desorganización social, que podía llegar a la desorganización individual, y de ahí al delito. Entonces seguían asociando delito y pobreza, en definitiva. A Sutherland le desvelaba bastante todo esto, y era un tipo muy estudioso porque se dedicaba justamente a la investigación, ¿no? O sea, era un tipo, un bicho de la universidad, y a partir de eso entonces es que empieza a pensar en elaborar una teoría que abarque la explicación de todo tipo de delitos, ¿sí? No desconoce que hay personas pobres
que cometen delitos. Pero él pretendía, digamos, que esa explicación no quedara corta, no fuera solamente dirigida, porque si no también era muy injusto con la cantidad de personas pobres que no cometían delitos, ¿no? O sea, había todo un esfuerzo intelectual para salirse de las explicaciones positivistas con la sociología, de la mano de la sociología, y sin embargo no llegaban a salirse de ese paradigma de las perspectivas psicobiológicas, por decirlo de alguna manera. ¿Hago un repaso de la época o más o menos con lo que hicimos la clase pasada estamos? De los periodos, de las etapas y todo eso, ¿sabemos más o menos dónde estamos parados? Profe, podría hacer un repaso, porque yo no pude estar la clase pasada, no tenía luz. Ok. ¿Se acuerdan que habíamos visto hasta ahora, habíamos empezado más o menos en el año 1100 y habíamos visto la primera etapa, ¿sí? Que era la del capitalismo originario o de acumulación? Ahí estábamos entre el año 1100 y el 1900 y ahí habíamos visto dentro de esa primera etapa del capitalismo originario 3 periodos diferentes, ¿sí? Habíamos analizado específicamente la Inquisición, habíamos visto lo que tenía que ver con la escuela clásica o el iluminismo y también habíamos visto el positivismo. Eso acuérdense que funciona, o sea, siempre en 3 porque funciona de manera dialéctica, ¿sí? Uno es la afirmación, el otro la negación y el otro vendría a ser la síntesis, que en este caso sería el positivismo biologicista. Ahora, lo importante es que también toda esa primera etapa del capitalismo originario tiene como una impronta particular, ¿no? Si bien hacia adentro vimos los movimientos que se producen en términos dialécticos, tiene una impronta muy particular. Primero que estamos centrados en el escenario europeo, ¿sí? Todo lo que vimos tenía que ver con lo que sucedía en Europa, tanto en términos de contexto histórico como de la producción bibliográfica que salía de esos espacios. Por otro lado, insisto, con sus diferencias, con sus cualidades, con todo lo que hemos visto, es una etapa que tiende a estar siempre, de alguna manera, buscando o atribuyendo la responsabilidad del delito a un individuo, ¿sí? Es un análisis, los análisis de las escuelas que hemos visto en cada uno de los periodos de esta primera etapa son bien individualistas. Estamos buscando quién es el hereje, quién es el violador del contrato social, quién es el loco, quién es el delincuente, ¿sí? Esa es la característica. El análisis es bien individualista. Y además, en términos de mecanismo de control, es sumamente excluyente, ¿sí? Por matar, por encerrar, tanto sea en un manicomio como en una cárcel, pero siempre, digamos, hay una exclusión de esa persona, o sea, no hay un movimiento de inclusión. Digo, hoy en día estamos como muy acostumbrados a pensar en las teorías re y demás, después vamos a ver cuándo surgen, pero digo, como para que vean la diferencia, ¿no? Entre movimientos que son como fuertemente excluyentes y con un análisis fuertemente individualista, y otros movimientos como los que van a venir después, justamente con la otra etapa del capitalismo, que es la que empezamos a transitar desde la clase pasada, que no solamente nos hace corrernos de escenario, ya en esta segunda etapa no vamos a estar centrados en el escenario europeo, sino que nos vamos a mover al escenario estadounidense. Les contaba en la clase pasada que tenía que ver con, primero con ciertas características que se van dando en términos de oleadas migratorias y de cómo se da justamente este juego de disputas, de poder entre cada uno de los países y cómo se da el reparto de ese poder mundial. Y además hay otros factores como, bueno, que justamente son producto de esas disputas, como las guerras mundiales, ¿sí? Ciertas cosas que van haciendo que haya oleadas migratorias y eso va configurando el mundo de otra manera. No es que en Europa en este periodo no haya producción bibliográfica, no es que no haya análisis, pero es en otro sentido, es más filosófica y tiene una visión además como mucho más pesimista, justamente también por todo el contexto que estaban viviendo. En el caso de Estados Unidos, bueno, justamente Estados Unidos va a ser receptor de estas corrientes migratorias, en Argentina también, pero en nuestro caso, por nuestro país, no pasa, digamos, todo lo que tiene que ver con el análisis sociológico, sino que nos quedamos con esta impronta muy fuerte del positivismo,
que viene, digamos, un poco del positivismo italiano, pero también toma cosas del positivismo francés, o sea, piensen que esa es la época en la que nuestra élite ilustrada se va a formar en Europa, entonces viene acá con todas esas ideas y además elaboran también toda una teoría criminológica positivista con una lógica propia, ¿no? Como muy argenta. Con lo que sucede con todos los inmigrantes y lo que pasaba también con los anarquistas, los socialistas, ¿no? Ahí hay todo como, bueno, ustedes ya lo han visto en las otras clases, pero eso es la manera en la que impacta. O sea, y esas mismas corrientes migratorias en Estados Unidos dan por resultado otro tipo de producción también. Hay que ver las condiciones en las que se da esto, ¿no? Porque, digo, no solamente hay otra capacidad en términos industriales, si se quiere, del país, que si bien era incipiente, se va a ir como de a poco ir formando como un país fuerte en términos de la industria, entonces va a haber trabajo para muchas personas, no solamente en términos del campo, porque de hecho también hay una migración muy fuerte del campo a la ciudad, en esa época ya estamos hablando del 1900. Y por otro lado, otra de las cosas que sucede, y que lo decían bien las compañeras en la clase pasada, es que hay también una inversión muy fuerte en lo que tiene que ver con el estudio, ¿no? Se forma el departamento de sociología dentro de la Universidad de Chicago, entonces hay todo un fomento de lo que tiene que ver con la investigación en términos sociológicos. Se estudia mucho, digamos, todo lo que había producido Durkheim y también otros autores como Comte y demás, que ya salen de lo que es esta idea de las ciencias naturales y empiezan, digamos, como a brevar muy fuertemente en el estudio de las ciencias sociales. Insisto que todavía la Escuela de Chicago queda muy pegada a lo que tiene que ver con la impronta positivista, con este lenguaje de las ciencias naturales y demás. Entonces, nos movemos a esta segunda etapa que, a diferencia de la otra, digamos, si yo tuviera que ponerle título a esos tres periodos que vamos a ver dentro de esta segunda etapa del capitalismo, que ya es un capitalismo no originario de acumulación, sino que es un capitalismo que le podemos llamar imperialista, ¿no? Pero imperialista no en el sentido de los pasados imperios como el romano y demás, sino en un imperialismo de Estado, ¿no? Donde Estados Unidos, por ejemplo, se erige como el gran imperio y domina la escena mundial en ese sentido. Entonces, les decía que si tuviera un nombre en base en cada uno de estos mini periodos. Perdón, no sé si fue a mí, pero no escuché. Perdón, sí, se cortó. ¿Podrías Sí. repetirlo? Ok, ¿dónde se cortó? Después de imperialismo de Estado, como por ejemplo Estados Unidos, y ahí quedó. Y ya me olvidé lo que... Bueno, más o menos. ¿Ahí se cortó de nuevo? Porque ahí me dice, perdiste Sí, la conexión. se volvió a cortar. Ok. ¿Volví? Sí. Bueno, si Sí. se corta de nuevo, no sé, pongo los datos del teléfono y pierdo plata, pero no importa. Bueno, les decía que si tuviera que ponerle titulitos, digamos, a estos periodos de esta segunda etapa, lo haría en base a las teorías sociológicas, ¿no? La primera, que sería la sociología ecológica, que tiene que ver con la impronta de la Escuela de Chicago. La segunda, que sería, digamos, el segundo periodo que niega la anterior, sería el de la sociología funcionalista. Ahí estamos pensando ya a partir del año 1935, por poner una fecha aleatoria, y esto iría más o menos hasta 1960, por poner una fecha, insisto que nunca son fechas exactas, y a partir de ahí el tercero de los periodos iría Otra vez se cortó, ¿eh? Perdón. Es la lluvia y la señal, dice Juan Manuel, qué comprensivo. Bueno, ahí me voy a pasar a los datos personales mientras sigo hablando lo que se pueda escuchar. El tercero, entonces, de estos periodos, creo que era lo que me faltaba decirles, donde
se escucha nada, Alejandra. Ok, ahí voy. Empezaste a explicar el tema de los periodos y no se escuchó más nada. No se escucha nada, chicos, ¿no? No, no se escucha, están... Debe estar seguramente- cambiando de Exactamente, dispositivo. está tratando de solucionarlo. Ok, ok, ok. Hola otra vez. ¿Estoy? Hola, hola, hola. Sí, sí. Bueno. Había estado explicando los periodos de la segunda etapa. Rápidamente repaso por si no se escuchó esa parte. El primer periodo tiene que ver con la sociología ecológica, que es lo que habíamos visto, la Escuela de Chicago y demás, entre los años 1900 y 1930, 1935. El segundo de esos periodos tiene que ver con una sociología sistémica, funcionalista, ¿sí? Donde vamos a ver justamente todas esas teorías, vamos a estar viendo a Parsons, a Merton y demás, que va entre los años 30 y los años 60, y a partir de los años 60 viene el tercero de estos periodos, entre los 60 y los 80, entonces, que tiene que ver con la sociología constructivista, que coincide también con lo que sucede en los años 60, ya lo vamos a ver, pero bueno, ustedes se imaginarán, es un contexto de mucha ebullición, de muchas luchas. En Estados Unidos eso se ve claramente, pero también en Europa tiene un impacto muy fuerte. Estamos hablando de la época del Mayo francés, estamos hablando también de una nueva oleada feminista, estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con los movimientos de las personas racializadas. Digamos, todo eso va a hacer que haya un quiebre ahí también, si bien todavía es parte de esta etapa de imperialismo de Estado, pero vamos a ver cómo se empieza a preparar la tercera de las etapas y la última que vamos a ver, que es la que tiene que ver con la globalización, que empieza en los años 80. Bien, hasta ahí entonces el contexto queda, a pesar de los cortes y las interrupciones, queda más o menos claro, se entiende. Igual ustedes lo tienen esto en las líneas de tiempo, pero para que nos ubiquemos en dónde estamos y qué es lo que sobre qué estamos conversando. Entonces, Sutherland, que es el autor que nos toca ver hoy, es un autor que, como les decía, estudia e investiga en la Escuela de Chicago, o sea, es un tipo de la época, pero también era un tipo muy crítico de todo lo que había sucedido hasta el momento y que él entendía que seguía sucediendo. O sea, él discutía, si bien tomaba muchas de las cosas de sus colegas, porque una de las influencias más importantes que tiene para sus teorías es la de Mead, la del interaccionismo simbólico que vimos la clase pasada, pero a su vez era muy crítico de sus colegas y también era muy crítico de la manera en la que se investigaba, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les decía, bueno, las teorías positivistas, los positivistas biologicistas italianos, estudiaban desde la cárcel, ¿no? Estudiaban justamente a las personas o sea, la criminalidad detectada. Entonces ahí había un sesgo importante y él era muy crítico con todo esto, entonces, porque se basaba solamente en lo que tiene que ver con el individuo, ¿no? La idea de la inteligencia, la herencia. Europa estaba muy cooptada todavía por todo esto, y obviamente se estudiaba también lo que pasaba en Europa, pero él como que era muy crítico con esas cosas. Después había otros modelos también, que también tienen que ver con la Escuela de Chicago, como yo, que es uno de los que hemos visto, y que de alguna manera estudiaba las historias de vida, ¿no? De las personas con referencias externas a la prisión. Piensen que en ese momento la sociología hace todo un esfuerzo
para estudiar justamente todo lo que tenía que ver con la vida de las personas. Entonces esto también, ¿no? La idea de la historia de vida es algo que le impacta muy fuertemente a Sutherland y que por eso lo toma también para sus investigaciones. Y después también, obviamente, había otro modelo, que era el que yo les venía contando, que tiene que ver con estudiar lo que sucede en la prisión, ¿no? Con la vida dentro de la prisión, cómo es el funcionamiento ahí adentro y demás. Y lo que hace entonces, de alguna manera, Sutherland es hacer como una especie de mix entre esto de estudiar lo que sucedía en la prisión, estudiar quiénes eran esas personas, pero también estudiar un poco la vida por fuera, ¿no? Entonces, justamente para hacer algo un poco más integral. Y además, lo que les decía al principio, que él buscaba una teoría general que explicara todo tipo de delincuencia, todo tipo de delito, y no solamente el delito que estaba exclusivamente ligado a las personas que estaban en situación de pobreza, ¿no? Como los delitos de contacto, que en definitiva es lo que llena las estadísticas también hoy en día y lo que en definitiva también llena nuestras cárceles. Entonces, el esfuerzo de él estaba centrado en una criminología que tuviera, digamos, una raíz sociológica muy fuerte y que sirviera para explicar todo tipo de delitos sin estos sesgos que tenían que ver no solamente con lo biológico, como les decía hace un rato, porque a él, digamos, todo lo médico también le resultaba como conflictivo para explicar todo esto, sino que también rechazaba todo lo que tenía que ver con las explicaciones jurídicas. O sea, piensen que también viene toda la tradición de las teorías iluministas, de la escuela clásica y demás, que explicaban el delito a partir de explicaciones jurídicas, ¿no? Es la violación a la norma y punto, y ahí se termina todo. Entonces, digo, para hacer un abordaje mucho más complejo de esto era absolutamente insuficiente. Entonces, bueno, en ese contexto, digamos, mental, si se quiere, de Sutherland, y con las influencias de los autores de la Escuela de Chicago, muchos de los que vimos la clase pasada, con lo de Joey McKay, con esta idea de desorganización social, que toma ese concepto, pero no para apropiárselo, sino justamente para discutirlo, porque ahí es donde Sutherland creía que había un problema, ¿no? En esta idea de desorganización social, porque él de alguna manera lo que dice es, en esas áreas donde estos autores estaban señalando que había delincuencia, él no veía una desorganización, sino que él, por este afán de estar estudiando también lo que pasaba en la vida social, él veía que había una organización ahí, que era diferente de lo que era la organización de otros espacios de la sociedad. Pero organización había, ¿sí? Entonces esta idea de desorganización social como factor del delito era algo que él empieza a discutir. Después les decía que también de la Escuela de Chicago toma muy fuertemente lo que tiene que ver con el interaccionismo simbólico de Mead, toma la idea esta de que la gente actúa de acuerdo al significado, ¿no? Y entonces empieza a prestar atención de alguna manera en cómo se aprenden las cosas, ¿no? Empieza a ver todo esto que tiene que ver con la interacción entre las personas, que ya lo había planteado Mead, pero él lo toma justamente para elaborar esta teoría un poco más abarcativa y con una explicación mucho más total, si se quiere, de todo tipo de delito. Y después toma de otros autores como Selling, lo que tiene que ver con el conflicto cultural, que de alguna manera es como un aporte que a él le sirve para pensar por qué algunas personas aprenden algunos valores y otras personas aprenden otros, ¿no? Digo, como que tampoco es una cuestión unívoca esta idea de, bueno, en qué valores me voy a estar formando. Entonces ahí es donde Sutherland desarrolla su teoría general, pensando y partiendo de esta base de que en cada una de estas áreas culturales o estos espacios en los que estaban estudiando los teóricos de la Escuela de Chicago, las personas aprendían modelos y esquemas de comportamiento diferentes. Entonces, partiendo de eso, tiene como una teoría que, si se quiere, está como dividida en dos partes, ¿no? Tiene como un nivel que es más bien socioestructural, ¿no? Que ve como a la sociedad en su conjunto, y que ahí es donde él empieza a plantear esta teoría de la organización diferencial, organización social diferenciada, que era lo que yo les decía recién, que
donde chocaba y donde se enfrentaba a los autores de la Escuela de Chicago, discutiéndoles eso. Y otro nivel de estudio, digamos, que es un nivel más bien individual, donde él empieza a elaborar la teoría que él va a llamar después del contacto o asociación diferencial, que ahí es donde su teoría se vuelve como más micro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde va a ir prestando la atención más a lo que sucede en la cotidianeidad de la vida de esas personas. A partir de la observación, él va a ir tomando registro, digamos, de ciertas cosas que van a suceder y que él las ve como regularidades. Entonces, en ese sentido, al verlas como regularidades, puede hacerlas como parte de su teoría y que le permitan una explicación sobre esta cuestión del delito. Yo ahora le dejo a Eri para que profundice un poco más en esas teorías y después, bueno, volvemos a discutir sobre estas cuestiones, pero lo que quiero dejar en claro es que Sutherland hace un esfuerzo por una explicación total de todo tipo de delitos. O sea, esto que vamos a ver ahora y que lo va a hacer discutir con la Escuela de Chicago, no solamente tiene que ver justamente con el delito de las personas que están en situación de pobreza, porque va a tener que ver con eso, sino también con otro tipo de delitos que hasta ese momento no eran muy tenidos en cuenta. Digo, pensemos también los años en los que vive Sutherland. El tipo nace en 1880 y muere en 1950, y cuando escribe y cuando elabora sus teorías es más cerca de los años 30. Entonces, también él ve toda esa etapa del capitalismo. Digo, piensen qué pasó por la Revolución Rusa del 17, ¿no? Esta idea del mundo en blanco y negro. Pero también, digo, ¿qué otras cosas podemos marcar de ese momento? Digo, tenemos el crack del 29, que eso no deja indemne a cualquier investigador científico, digamos, que está prestando atención a la realidad y ve también cómo se han comportado las empresas en ese momento, cómo se ha comportado el Estado. Todo esto forma parte del combo. Pensemos también en 1918, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Algunas cuestiones que, bueno, el New Deal, todo esto es parte del combo que él está viendo y que hace justamente a la complejidad y a la especificidad de su teoría. Ya está, perdón, no quería interrumpir. No, cuando quieras, vos me interrumpís y te metés y vamos completando. Bueno, entonces, partiendo de esta premisa que tiene Sutherland de que el delito se aprende porque es un comportamiento que surge de esta interacción social y de los significados que los sujetos atribuyen a sus acciones, es que va a decir que es un proceso que puede llevarse a cabo tanto de forma verbal como no verbal, y que no solamente puede darse de estas dos maneras, sino que también incluye mecanismos y tecnicismos que aseguran la comisión del delito. Esto es importante porque él lo toma como una etapa del proceso de aprendizaje donde el individuo incorpora estos mecanismos y racionalizaciones en pos de poder cometer el delito. Hay otra cosa importante que dice, que es que existen comunicaciones y definiciones que son favorables o desfavorables a la ley penal. Eso, bueno, lo sabemos todos. Lo que va a decir es que mientras estas comunicaciones favorables al delito sean menores que las desfavorables, a ver, lo voy a explicar de nuevo porque esta parte es clave y es lo más importante de la clase, creo. El principio de asociación diferencial que explica Sutherland quiere decir que un individuo deviene delincuente cuando las definiciones valorativas favorables hacia el delito prevalecen por sobre las desfavorables. Es decir, una persona aprendió determinados comportamientos en este proceso de aprendizaje que son favorables hacia el delito y que están por encima de lo que es
de lo que son las condiciones valorativas favorables a no cometer un delito. ¿Se entendió o lo digo de otra manera? Porque es importante. ¿No se entendió? ¿Lo podrás volver a explicar por las dudas? Sí. Gracias. A ver, A ver, perdón, hagamos un intento. Si tuvieran ustedes que explicar esto que acaba de decir Eri, ¿qué se entendió? O sea, yo entendí como que la persona, bueno, o sea, al realizar un comportamiento uno aprende y que el delito en ese caso, al considerarlo un comportamiento también es aprendido y que tiene que ver con el medio favorable o no en cuanto a las condiciones que esa persona va a aprender, no sé, lo doy con un ejemplo burdo. Si una persona vive en una villa, por ahí dentro de ese contexto, es como que tiene un mayor grado de aprender el delito por vivir en ese tipo de contexto, algo así, o entendí cualquier cosa. no tiene tanto que ver con los medios, sino a ver, tenemos como dos caminos, ¿no? Del bien y el mal sería, para explicarlo así muy simple. A ver, perdón, Eri, perdón, porque hay otras intervenciones, así hacemos un combo con todo. Dale. Ahí, que siempre me olvido el nombre y te digo Francisco y seguro que no es Francisco, pero dijo el del Yin y el Yang, nunca me voy a aprender el nombre. No, Federico es. Federico. Sí. ¿Qué es lo del Yin y el Yang? Y después Claro, también, yo lo que entendí que dijo como que si va tomando, si toma las decisiones tendientes o más valorativas hacia la comisión del delito, como que triunfa o prevalece sobre las que no son, digamos, como por la negativa, como que lo está negando en algún sentido, o esa valoración hacia el no delito. Si deja que como que prevalezca el tipo, yo no sé, cometa delitos, ¿sabes? Por eso como decía el Yang, yo lo entendí, me lo iba imaginando así, como que había dos cosas y triunfaba el mal, entre comillas. lo que pasa es que el Yin y el Yang es medio como equilibrio, ¿no? En todo lo bueno hay algo de malo, en todo lo malo hay algo de Es lo que bueno, me por eso me imaginaba sonó mientras lo raro. iba escuchando. Esto es lo más fácil, lo primero que se me vino a la cabeza fue, bueno, no sé cómo decir el Yang. Ok. Y ahí Juan Manuel dice que lo primero que dijo fue que mamó el delito, socialización primaria con delito, ¿no? Bueno, les estaba diciendo de una forma más simple, capaz, si tenemos dos maneras de ver las cosas, como bien y mal, ante la posibilidad, ante la oportunidad de poder cometer un delito, porque esta es otra característica que Sutherland desarrolla, que el individuo no solo tiene que haber aprendido este comportamiento, sino que tiene que aparecer la oportunidad para que pueda aplicar este aprendizaje. Entonces, ante la oportunidad de poder cometer un delito, tenemos como dos vías, ¿no? O sea, o infringir la ley o no infringir la ley. Y lo que dice Sutherland con este principio de la asociación diferencial es que cuando... Pasa que no quiero decir textual porque voy a volver de nuevo a lo mismo, pero pasa que siempre pasa lo mismo en esta clase. Pero quiere decir que cuando las condiciones que son malas superan a las condiciones buenas de no infringir la ley, es que esa persona deviene delincuente. ¿Se entendió? Si no, Ale, intervení porque... No, es que estaba bien como, o sea, lo van a encontrar en el libro de la misma manera que vos lo habías dicho al principio, Claro. que tiene que ver justamente con las definiciones favorables a cometer delitos, ¿no? Entonces tiene que ver con la influencia del medio. Ojo igual con pensar que tiene que ver con el medio en general, ¿no? Esto de como digo porque pienso en la asociación, se me vino cuando dijeron mamó el delito, cuando Romina decía lo de la villa, pensaba en el positivismo francés, ¿no? Que esta idea que como del caldo de cultivo, como que de alguna manera la persona se degenera y se vuelve delincuente. Y ojo que Sutherland no plantea eso, ¿no? Lo que dice es que hay un proceso de aprendizaje, pero además le da una capacidad de agencia a la persona, es decir, la persona toma decisiones, o sea, no es solamente que esto, por vivir en un espacio o por haber crecido en un lugar y demás, necesariamente hay como un destino manifiesto, ¿sí? O como algo predestinado, sino que hay muchos factores que influyen, y es un poco lo que estaba explicando Eri, que tienen que ver con este proceso de aprendizaje, porque este proceso de aprendizaje además, y él lo explica claramente,
se da en condiciones muy particulares, o sea, tiene que ser con un grupo con el cual vos tengas cierta intimidad, con el cual vos tengas determinado contacto con cierta frecuencia, que esas personas además sean para vos referentes, porque digo, por más que vos estés con una persona que se comporta de todo lo manera, si para vos esa persona no representa una referencia, tampoco es algo que vos vas a ir introyectando. Y lo que dice es que además, como explicaba Eri hace un ratito, va a haber como distintas etapas, ¿no? Primero empieza por algo que tiene que ver con algo más, material, ¿no? Con unas cuestiones más técnicas, ¿no? Vos aprendés estas técnicas de comisión de delitos y de a poco, y si estas características de las que hablábamos antes, de el contacto con un grupo íntimo, frecuente, del vínculo. exactamente, si todo eso se va dando, luego vos podés terminar introyectando de alguna manera e incorporando y haciendo tuyos los valores de ese grupo. O sea, en ese momento pasa al lado oscuro. Pensando en las metáforas con el Yin Yang, se me vino mejor Star Wars como para explicar lo de la fuerza y, ¿no? Como esta cosa de, en algún momento, ahí se rió Federico, ya me aprendí tu nombre. En ese momento, digamos, cuando de alguna manera introyecta esos valores, ahí sí es que esa persona de alguna manera podemos decir que está formando parte del delito y ahí sí se puede hablar de eso. Pero, y esta es la clave, no tiene, y él lo explica claramente, no tiene que ver solamente con la pobreza, o sea, es todo tipo de delito, y acá va a estar la clave. La teoría del aprendizaje, lo que él dice es, así como las personas aprendemos a comer, aprendemos a caminar, aprendemos cualquier cosa, también podemos aprender a cometer delitos. En estas condiciones particulares en las que estábamos relatando. Pero cualquier persona tiene el potencial para poder cometer delitos. Pero esto lo que hace justamente es alejarlo también de estas teorías biologicistas, de estas teorías que lo que hacen es pensar en que las personas tienen su pasado como destino, ¿no? Y esto es, si naciste pobre, vas a terminar preso. Y justamente él discutía con todo esto, se aleja de todo esto, se aleja de las teorías que hablan de la inteligencia o de la herencia o de las explicaciones médicas y también de las explicaciones que tienen que ver con lo jurídico. Todo eso él lo desecha y a partir de estas investigaciones empieza a elaborar esta otra teoría que desde su punto de vista es mucho más potente y permite explicar todo tipo de delito. Y además, Ale, esto que decías hace un rato de que es una teoría súper general y aplicable a todo tipo de delito, es que también un poco criticando al paradigma etiológico de buscar las causas y que a partir de ciertas causas del individuo surge un comportamiento, él lo que va a hacer es pensarlo al revés. Y la lógica va a ser que va a decir que este es un proceso general que conduce a un comportamiento, si es que culmina este proceso, porque puede pasar que sea un proceso de aprendizaje y no termines claramente aprendiendo un delito, y no es una teoría de factores que causan o pueden causar un comportamiento. Entonces ahí como que también discute un poco con lo que veníamos viendo de las teorías anteriores, que se fijaban en la causa de por qué hay delincuencia y no, y lo que en contraposición lo que va a decir es esto, que es un proceso que si llega a culminar, a cumplir todas sus etapas, produce este comportamiento aprendido que sería el delito. Entonces, para demostrar esto empíricamente, él lo aplica principalmente a dos contextos. Va a hablar de ladrones profesionales, por un lado, y de delincuentes de cuello blanco. Los va a diferenciar como ladrones profesionales que desarrollan carreras delictivas, digamos, que tienen un proceso de aprendizaje muy, digamos, específico en cuanto a técnicas y estrategias, y el de los criminales de cuello blanco serían los delitos de los poderosos. Lo que va a decir es que, bueno, los delitos de las empresas, de las corporaciones, se aprenden tanto como se aprende a ser un simple ladrón de banco, por ejemplo. Entonces, el delito de cuello blanco lo va a definir como un delito que es cometido
por una persona respetable, de estatus social alto, en el curso de su ocupación. Estas son como las 3 características principales que menciona Sutherland. Y que esto está bueno porque lo diferencia del ladrón profesional, en que las personas que cometen los delitos de cuello blanco admiten o, digamos, se perciben a sí mismos como transgresores quizá de ciertas normas que consideran injustas, es decir, nunca se van a considerar delincuentes. Siempre esta práctica va a ser una forma socialmente admitida de hacer negocios. No es que van a decir, bueno, vamos a chorear mañana a tal... No, o sea, es una forma de hacer negocios como cualquiera y nunca van a percibirse a sí mismos delincuentes. A raíz de esto es que luego tienen como diferentes privilegios, digo, en el momento en que son juzgados, también se ve esto, ¿no? De cómo aprendieron también técnicas para evadir las sanciones o para, por ejemplo, conseguirse un buen abogado y poder justificar de una forma válida por qué cometen estos delitos. Entonces, si bien el proceso es de la misma manera, el proceso de aprendizaje entre estos 2 grupos, tiene esta diferencia en cuanto a cómo estas personas se perciben a sí mismos, si se perciben delincuentes o no. Otra cosa que va a remarcar, y que ya lo hablamos hace un rato, es esto de que esta condición de delincuente no es innata. Entonces, a diferencia de, como decía, el positivismo, por ejemplo, sino que se aprende, como decía Ale recién, como cualquier cosa que aprendemos desde chicos, y por eso también lo que hace Sutherland es, también pone de manifiesto esto de, quizá en los grupos de jóvenes, o quizá estos aprendizajes, si pasan desde muy pequeños, es más factible que tenga como más... que desemboque, digamos, en aprender el delito, que el proceso se complete de alguna manera. Y, ¿qué más tenía para contarles? Una cosa importante, perdón que interrumpa, de esta idea del aprendizaje del comportamiento y que contrasta fuerte con lo que venían planteando los autores de la Escuela de Chicago, es que entonces queda claro que este no es un problema de socialización, no es que están desorganizados, no es que no introyectaron las normas, no, justamente es un éxito en la socialización. Lo que pasa es que en unos valores diferentes de los de la ley o de lo que la sociedad pretendería, pero realmente hay un éxito en la socialización. Y en este sentido es, pensando en el nivel ya no individual, sino en el nivel socioestructural, que hay una organización social diferenciada, ¿no? Ese grupo de personas que están justamente cometiendo delitos tiene una organización. Sutherland, de alguna manera, lo vamos a ver dentro de unas clases, es el que adelanta, el que da el puntapié inicial de todo lo que va a venir después con las subculturas, ¿no? Lo que dice es, estos son como pequeñas culturas, pequeños grupos dentro de la cultura general, ¿sí? Porque va a haber muchas cosas en las que acuerdan y va a haber otras cosas en las que no. Entonces, en este sentido, tienen, digamos, como esta impronta de subcultura. No, y además esto de cómo se perciben, digo, a sí mismos dentro del plano de la comisión del delito del grupo de los poderosos, quizás muchas veces sea por alcanzar un estatus más alto, por un sentido de pertenencia, digo, por lo que decía Sale de las subculturas que después vamos a ver, son como factores o características fuertes, esto de sentirse parte de una organización, de un grupo. Eso también encaja, digamos, en la teoría esta del grupo de los poderosos. Yo tenía unos fragmentos bueno, el delito de cuello blanco lo escriben en 1940. Antes escribí otros 2 libros, que son Principios de Criminología y Ladrones Profesionales, pero les voy a leer unos fragmentos o uno quizá porque son medio largos,
para como así, disparador de ideas, a ver si alguno quiere después o alguna quiere acotar algún comentario, un fragmento entonces del delito de cuello blanco. Los estudios de la relación entre los índices delictivos y el ciclo de negocios han mostrado que no hay ninguna asociación significativa o muy poca entre las crisis económicas y los delitos contra la propiedad. Estas conclusiones sobre el delito y el ciclo de negocios, cuando se consideran en relación con los estudios ecológicos, plantean la pregunta: ¿por qué la pobreza, cuando se distribuye espacialmente por zonas de residencia, muestra una asociación alta y uniforme con el delito, pero cuando se distribuye cronológicamente en ciclos de negocios, muestra una asociación ligera e inconsistente? La respuesta es que el factor causal no es la pobreza en el sentido de necesidad económica, sino las relaciones sociales e interpersonales que a veces están asociadas con la pobreza y a veces con la riqueza. Ahora igual copio el fragmento en el chat, así lo tienen y lo pueden leer si quieren. Pero está hablando un poco de lo que veníamos diciendo. Está criticando esto de la idea de sí o sí asociar delito con pobreza y introduce la idea de la riqueza y utiliza esa palabra, ¿no?, para referirse al delito de los poderosos. Aparte, Ale, Sutherland, digamos, en esta obra hizo un laburo bastante jugado, o sea, no presenta muchos datos, muchos números de corporaciones y empresas re importantes, y aparte abre como la puerta a que se genere todo este tipo de datos y que se visibilice más que nada. Entonces, de hecho, por momentos tiene que poner seudónimos o cosas así, porque si no, bueno, podría tener un lío, pero no, de hecho, Sutherland ese libro estuvo censurado, digamos, justamente por el nivel de detalle con el que él, digamos, porque esta investigación también la hace justamente, como decía Eri, en base a comprobaciones empíricas, ¿no? Empieza a hacer toda una investigación en base a los comportamientos de las empresas de ese momento y empieza a hacer una denuncia, hace un listado de todas las empresas que están, por supuesto, las más poderosas de ese momento, empieza a relatar todos los delitos, o digo, no solamente delitos, sino también lo que hoy conoceríamos como tal vez algunas infracciones o faltas administrativas, digo, porque no solamente hablaba de los delitos en sí, sino que también estaba hablando de la publicidad engañosa, ¿no? De las faltas en lo que tiene que ver con las condiciones laborales de las personas, ¿no? El trabajo no registrado, todo ese tipo de cosas que realmente las empresas estaban cometiendo muy seguido. Y una preocupación de Sutherland en ese momento era la falta de sensibilidad de la opinión pública para percibir también el peligro, digamos, que esto engendraba y percibir estas conductas como delictivas, y también la falta de consecuencias de estas acciones, ¿no? Porque de alguna manera, y piensen que es un problema que arrastramos hasta el día de hoy. ¿Cuántas de estas cuestiones, como decía Ari al principio, aparecen, digamos, como formas, no sé si válidas, pero usuales, de hacer negocios aparte, ¿no? En ese momento en ese momento y en este momento siguen estando vistas de esta manera. Y también esto parte, hay muchos análisis, hay algunos materiales que les podemos compartir incluso de justamente los delitos económicos y cómo los medios de comunicación receptan esto, ¿no? Y cómo lo muestran, o qué es lo que muestran y qué es lo que no muestran, y cuando lo muestran, de qué manera lo hacen. Un ejemplo sencillo, digo, cuando se habla, bueno, hoy no, porque con el tema de la pandemia ya no se habla más del dólar, pero digo, desde hace muchos años estamos acostumbrados a pensar en lo que es el mercado ilegal de los dólares como dólar blue, ¿no? Y se da hasta la cotización en el diario. Es una exageración que siempre se dice, bueno, es como si vos estuvieras poniendo cuánto está el kilo de cocaína en el diario, ¿no? Lo que pasa es que eso escandalizaría ahora el dólar blue, aparte de esto, ¿no? De decir el dólar blue, el dólar paralelo, cómo se suaviza a partir del lenguaje también, y se muestra esto como si fuera algo
que fuera parte de la realidad, bueno, qué sé yo, bueno, no sé, vas, haces con un arbolito, una cosa así, digo, pero eso lo haces vos como un particular. Ahora, las grandes empresas también tienen estas conductas de justamente a partir de estos espacios que tienen mesas de dinero, fugar divisas, esto hace que estés evadiendo impuestos, y todo eso es como formas habilitadas, sí, bueno, el caso de Vicentín y un montón más, digo, porque, y lo que no sabemos, digo, también se dice que muchas que se dijo siempre, y esto no es particular de nuestro país, que los negocios legales están sostenidos muchas veces por los negocios ilegales de las mismas empresas, ¿no? Que tienen como una parte justamente blanqueada de su actividad registrada y toda otra parte que no está registrada. Y todo esto es como habitual. Entonces, en esos espacios también hay un aprendizaje de esas cuestiones. Y lo loco y lo llamativo es que Sutherland denuncia esto en los años 40 y hoy en día seguimos como sociedad sin percibir estas conductas como delictivas. Y otra cosa de lo que sucede con esto es que además, obviamente, estas causas en general no llegan a juicio, o sea, tampoco desde las instancias donde se debe juzgar se toma esto y se llevan a cabo las acciones que deberían llevarse a cabo. Siempre está esto de, no, bueno, son delitos muy difíciles de detectar, de juzgar, de llevar, son causas que llevan años, que se pierden. Y realmente, digo, la sociedad, no solamente por el efecto que causan los medios de comunicación al presentar estas cosas de esta manera edulcorada o invisibilizarla, ahí dice Juan Manuel que dan buenos adornos. Sí, puede ser, pero también hay otras cosas que tienen que ver no solamente con la guita que se reparte, sino también con otros efectos como esto, ¿no? O sea, desde los medios nos está mostrando eso. Yo en algunos trabajos prácticos ponía como ejemplo el tema de la evasión de guita de los artistas o los futbolistas, ¿no? Y dónde aparecía esto y cómo se mostraba. Cuando pasó lo de Messi, lo de Ronaldo, de un montón de futbolistas, bueno, no, lo que pasa es que el papá de Messi era el que manejaba las cosas, entonces, bueno, no como tuvo una cosa así como... Nunca aparecen inseguridades esas noticias. Y además es eso, no aparece en esa parte, ni es tapa. Bueno, lo de Ronaldo también se había, digamos, como ocultado bastante. Entonces, este tipo de cosas no suelen aparecer demasiado frecuente. Y pienso lo mismo, y ahí en general a veces tomamos una clase de lo que tiene que ver con criminología verde, donde también se denuncia lo que sucede con los comportamientos de las empresas en torno a la contaminación o ese tipo de cosas. Digo, también son delitos que se cometen, digo, pensando en la definición que nos leía Eri hace un rato acerca de lo que es el delito de cuello blanco, ¿no? Es como conductas que se cometen en el curso normal de tus acciones, o sea, no es algo diferente que vos haces, son cosas que habitualmente estás haciendo y son cosas que no están siendo juzgadas. Y por otro lado, digo, yo hablaba hace un rato de los medios, pero por otro lado me parece que, ya lo decía Sutherland, y creo que es un problema que sigue estando de la misma manera hoy en día, tenemos muchos problemas para advertir las graves consecuencias de este tipo de delitos. Estamos tan acostumbrados a pensar que el problema o el peligro está en los delitos de contacto, que no digo que sean una boludez, porque si a vos te roban, te golpean y demás, es un problema. Lo que digo es que en general estamos como saturados de este tipo de imágenes y de cosas y estamos acostumbrados y hemos vivido experiencias y entonces pensamos fácil, como que la asociación va directamente ahí a pensar en las consecuencias o el peligro que representan este tipo de delitos de contacto. Ahora, sobre estos otros delitos que tienen que ver muchas veces con envenenamiento de aguas, envenenamiento o intoxicación a partir de alimentos, adulteración de medicamentos. Ustedes, no sé si se acuerdan, hace relativamente poco hubo una causa de adulteración de medicamentos para personas con HIV, o sea, te morís, ¿entendés? Digo, están, en otros casos hubo con el tema de las vacunas, personas que estaban poniendo otras sustancias o inyecciones sin nada, digo, y este tipo de cosas son la diferencia entre la vida y la muerte. Y ni hablar, digo, pensando en los delitos económicos, las grandes evasiones, todo lo que veníamos hablando, las consecuencias de eso, ¿no? Cómo se va desfinanciando también todo, y digo, después te pasa, como nos está pasando ahora, que tenés una pandemia, que tenés desfinanciado, no sé, el sistema de salud, que en nuestro caso, gracias a Dios, es gratuito, ¿no? Como en otros lugares, que si no podés pagarlo,
te morís y no le importa a nadie. Acá por lo menos sí tenemos otro sistema diferente, pero al estar desfinanciado, digo, tenemos que remarla en dulce de leche para este tipo de cosas. Y estoy hablando de cuestiones básicas como la salud, la educación, ¿no? Un montón de cuestiones que son fundamentales y no tenemos como la capacidad de percibir las consecuencias de estos delitos. Entonces, es claro que como sociedad no lo estamos viendo y entonces tampoco podemos llevar a cabo acciones como para que esto se juzgue o para que esto se visibilice mucho más. No tenemos siempre como esta doble vara. Al que está robando en la esquina, bueno, sí, métale bala directamente. Ahora, al que evadió, hizo, ¿no? Como esta cosa de fuga de divisas, quebró la empresa, tenía a todos sus empleados sin registrar, a los que hacen publicidad engañosa. ¿Cuántas causas de publicidad engañosa ustedes conocen? La verdad es que son mínimas, no se dan a publicidad y sin embargo hay muchas, y estoy pensando no solamente en las que tienen que ver con cosas que, no sé, no funcionan, a lo sumo te venden una máquina que te dice que te va a dejar los abdominales divinos y en realidad no sucede eso. Digo, pero hay otras que venden medicamentos, ¿sí? Y a partir de eso, de esos medicamentos, las personas pueden llegar a la muerte. Entonces, también con esas cosas, digo, tenemos muy poco ejercicio de advertir la gravedad. Digo, y por eso me parece tan importante y tan parteaguas la teoría de Sutherland, ¿no? Porque de alguna manera no solamente rompe con esta asociación de delito y pobreza que se venía arrastrando hasta ese momento y que después se siguió arrastrando, digo, porque hoy en día hay muchas personas que siguen haciendo esta asociación sencilla y burda, que es injusto con las muchas personas que son pobres y que no cometen delitos. Y por otro lado, digo, de alguna manera lo que hace él es advertir y tratar de abrirnos los ojos a un universo que hasta ese momento estaba absolutamente oculto, o sea, que pasaba en nuestras narices. Me hace acordar al mago René Lavand, que decía, el chabón, si no lo conocen, porque son personas muy jóvenes, búsquenlo, es muy lindo, lo pueden ver en internet, un mago, un tipo muy grande, con una sola mano, y que te hacía los trucos de magia, y te lo hacía una, dos, tres, cuatro, cinco veces, y te lo hacía cada vez más lento. Y el tipo, o sea, la frase era, no se puede hacer más lento, y te lo hacía en tu cara, y vos no te dabas cuenta que era lo que estaba sucediendo. Bueno, con esto pasa lo mismo, pasa frente a nuestras narices, y no lo advertimos ni desde la sociedad, ni de las instancias del Poder Judicial, se está haciendo o tomando una acción certera sobre este tipo de delitos. Entonces es muy valioso lo que hace Sutherland, por eso al tipo lo censuran, justamente por todo este listado que hace de las empresas y todas las faltas o los delitos que habían cometido, y muchos años después recién puede justamente verse la versión completa de ese libro Delito de Cuello Blanco. No, Ale, se me vino a la mente un ejemplo re reciente que pasó ahora en la pandemia ¿se acuerdan cuando creo que eran las empresas de internet que empezaron a aumentar, creo que era eso, Cablevisión o Fivertel o algo así, que aumentaron un 25% más de lo que debe comentar, y salió Todas. un decreto, sí, y salió un decreto diciendo no, o sea, no, son un servicio esencial y no se puede hacer eso, y bueno, igual te metían el verso de que bueno, pero podemos hacerlo porque es necesario, porque no sé qué, uno llamaba a reclamar y te seguían con el verso de que capaz el mes que viene te ponían una promo, un bono de no sé cuántos gigas y se solucionaba todo. Y digo, era algo re súper normal y común que nos pasaba a todas y a todos y como que, no sé, pasaba re desapercibido, si capaz lo vimos como noticia en algún lado, pero tampoco tuvo tanta repercusión. Y también se me ocurre en los bancos, digo, nuestros bancos también, o sea, hacen cualquiera, a veces se mandan tipo, no sé, te cobran un determinado porcentaje más por no sé qué, te aparece en el resumen de la tarjeta y tenés que empezar a llamar y pedir explicaciones porque hacen esas movidas returbias que no se sabe. En ese sentido, tengo una serie que está en Netflix, o al menos estaba, que se llama Dirty Money, que está buena, que habla, bueno, de todo esto de los bancos y cómo se manejan con los clientes. Ale, perdón, querías decir algo hace un ratito y te corté, creo, y te quedaste congelado. La perdimos.
Retomando un poco lo que decía Federico en el chat, también pensar esto, ¿no? De la idea del sentido común que hablaba Ale anteriormente, como, no sé, los medios de comunicación o determinados actores sociales nos bombardean quizás más con delitos burdos y no se pone en discusión los delitos que tienen como una afectación a bienes jurídicos como muchísimo más colectivos, ¿no? Digo, pensando en la evasión, en el blanqueo, en tomar una deuda externa a muchísimos años. En el medio ambiente. Ni hay que hablar del ecocidio totalmente, digo, teniendo en cuenta los hechos recientes, ¿no? De la responsabilidad empresarial respecto a la deforestación y demás. Pero bueno, nada, pensar esto, ¿no? Como a veces importa más un celular o una imagen de un arrebato, un celular, que decisiones económicas, empresariales, que tienen una afectación colectiva y social trascendente, tipo a millones de años, a futuro. Y bueno, esto, como en qué se pone el ojo, ¿no? Y en qué se decide también investigar y en qué se decide no investigar, ¿no? Por supuesto. Perdón, Ale, estábamos. No, está muy bien porque se me acabaron los datos, entonces se me cortó, pero por suerte volvió el Wi-Fi, o sea que acá estoy. Que pensaba también en la formación en la carrera de Derecho, ¿no? Digo, pensando en fallos paradigmáticos o en materias que abordan este tipo de delitos, en líneas generales, en delitos en particular, creo que no es muy usual. No sé, díganme ustedes si han estudiado hasta ahora este tipo de delitos o si recuerdan fallos paradigmáticos, este tipo de cosas, ¿no? Como de envenenamiento de alimentos, de medicamentos, de contaminación de aguas, de evasión impositiva. Digo, me parece que es bastante marginal también en lo que tiene que ver con la formación de los abogados. ¿O me equivoco? Una cosita, la responsabilidad penal empresarial, digo, nunca, jamás, yo creo que una sola materia escuché en CPO. Perdón, una cosa. Sí, son reoptativas, aparte, no es que hay algo del CPC o algo así. ¿El resto ha visto algo de eso? ¿Qué opina de la teoría de Sutherland? Aprovechemos que tengo Wi-Fi, puedo charlar un rato más con ustedes. ¿No? ¿Les parece que no? Es una porquería. No sirve para nada. Bastante flojita de papeles. Es muy viernes, Alejandra. Bueno, loco, pero estamos en criminología, ¿no? Que si no activan con eso, yo re fanática, ¿no? Aparte hiperactual, digo, hiperactual, como para pensar la realidad. ¿Saben quién fue Mazorín, por ejemplo? No. ¿El de los pollos? Sí. ¿Es el que lavaba los pollos con la bandina? Está bueno que investiguemos, ¿no? También, digo, vos sí te acordaste, capaz que, Daniela, no me acuerdo tu edad, pero capaz que sos más grande. Como soy yo. más grande que vos. Y, bueno, no, como yo digo, porque nos acordamos de eso. Hace unos años yo laburaba en un banco y de hecho yo no recordaba el caso y me llamó la atención porque yo pagaba jubilaciones y entre ellas, una de las jubilaciones que a mí me llamaba mucho la atención, que pagaba porque era muy alta en relación a las demás, era la de Mazorín. Y me dicen, ¿y no sabes quién es? No, la verdad que no, me puse a investigar. No, me quería morir cuando vi todo eso. Después, ¿ustedes saben quién era el titular de la bancaria, la obra social de los bancarios, que está privado de libertad? A Juan Manuel también trabaja en el banco y viste que esas cosas. ¿En qué banco trabajas? Zanola, claro, ahí está, Banco Ciudad. Es importante también ver lo que pasa, porque justamente Zanola está preso por el tema de la adulteración de medicamentos y medicamentos muy delicados, estamos hablando de HIV, ¿no? Y ese tipo de cosas no se saben. Bueno, lo de Vicentina ahora se conoce un poco más, que creo que lo decía Fede hace un rato, sí, Zanola también fundió el Policlínico Bancario. Me tocó ser parte de eso cuando estaba fundidísimo. Ahora, ¿quién no quisiera ser bancario, no? Están bastante mejor. Yo era en esa época horrible. Pero digo, todas estas cosas no se estudian. No sé, ¿alguno de ustedes estudió algo de esto en la facu? ¿Vio algo de esto?
se ve, se analiza el caso de la evasión impositiva, se ve Messi, Ronaldo, lo que ha sucedido con eso. ¿Lo perciben? ¿Lo ven? No, no se ve nada. Con Harfuch en penal vimos algo. Bueno, sí, claro, son contados con los dedos de la mano los que toman esto y empiezan. Yo tuve la suerte cuando cursé penal, todavía estaba vivo Baigún, que era el que hablaba, digamos, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, de alguna manera, Baigún nos decía dos cosas. Yo la verdad que no es que tuve tantas clases con él, pero las veces que me encontré con él, me resultó fascinante esto. Primero, que el tipo era uno de los pioneros en plantear esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es algo que hasta hoy en día parece, como decía Nadia hace un rato, como medio marginal. Y por otro lado, otra de las cosas que decía Baigún, lo primero que hacía cuando venía a la clase era, ¿ustedes se informan? ¿Ustedes leen diarios? En ese momento, digamos, como era más importante a veces leer un diario que cualquier otra cosa. Y cuando terminábamos contestando la mayoría que no, lo que decía es, lean los diarios, infórmense, porque también hay algo ahí, digo, más allá de que después podamos incluso criticar cómo están presentando los medios de comunicación la información, como les decía hace un rato, esto de, en vez de hablar del dólar ilegal, están hablando del dólar blue, lo suavizan, lo edulcoran, o otras cosas no las ponen en la página de policiales, sino que la ponen en la página de negocios, o en la página de sociales, o vaya a saber dónde aparece. Pero más allá de eso, es cierto que también hay una responsabilidad nuestra de estar informándonos. Y en el caso de la Facu, digo, también es una responsabilidad de los docentes que están a cargo de esas materias, por ejemplo, las que tienen que ver con derecho penal, demostrar también este tipo de fallos y estudiar este tipo de cuestiones. Digo, yo lo decía Sarlan en los 40, o sea, el tipo estamos hablando, sí, de esta época antiquísima y hoy en día seguimos más o menos igual. No sé cómo la ven. ¿Qué les parece la teoría? ¿Es potable esta idea de la teoría del aprendizaje? ¿Tiene cierto potencial o no convence? Ahí Juan dice que se debería tocar más. Sí, definitivamente. Digo, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba que cuando iba estudiando las teorías criminológicas, una de las cosas que intentaba como hacer es, bueno, a ver, ¿me convence o no me convence? O sea, para mí es explicativa, digamos, de lo que tiene que ver con el fenómeno delictivo y demás, o no. Y la verdad es que hasta Sutherland, y por eso también como que es el primer amor de muchos de nosotros, las explicaciones aparecían como insuficientes, ¿no? Siempre como muy sesgadas, medio maniqueas y demás, muy en blanco y negro. Y Sutherland es el primero que hace este esfuerzo, digo, se puede criticar, ¿no? O sea, muchos después escribieron, bueno, ¿cómo sabés vos cuándo? Porque Sutherland dice, bueno, vos sabés cuando la persona se transformó en delincuente porque incorporó el vocabulario de motivos grupales que había aprendido en ese contexto. Entonces, bueno, ¿cuándo es, no? ¿Cuándo es el momento exacto en el cual se convierte en delincuente la persona? ¿Cuál es el momento previo? O sea, no tenés forma de medir específicamente esto. O sea, críticas hay sobre la teoría de Sutherland, por supuesto, pero al menos desde mi punto de vista, cuando yo iba secuencialmente, como ustedes están viendo las teorías, me parecía que esta era como bastante potable en el sentido de explicar. Es la más completa, me parece. Hasta el momento sí. Y después además van a ver que muchas de las teorías que probablemente ustedes también sigan percibiendo como más completas todavía, necesariamente van a volver a Sutherland y lo van a retomar. Porque, insisto que es un parteaguas, el tipo quiebra con la explicación esta de delito pobreza y mete en el combo al delito de cuello blanco, que hasta ese momento pasaba desapercibido. Hoy hablamos también del delito de cuello verde, ¿no? Para hablar también de todo lo que tiene que ver con criminología verde, pero el puntapié inicial lo está dando Sutherland, y me parece que son cosas que son muy actuales, que tienen que ver, y pensemos que si en ese momento era importante, ahora, en la globalización, con un capitalismo financiero, ¿no? Con una financiarización de la economía, donde todo circula muy velozmente, digamos, y en magnitud, en términos de guita y todo eso, y que pueden dejar, no se me ocurre nada que no sea guarango, a un país patas para arriba, digamos, en 2 segundos y dejar que su población se muera de hambre, digamos, o el daño ambiental. Digo, pensemos en todas esas cosas que, digo, hoy en día son temas muy actuales y que deberíamos, digamos, como ponernos también en ese lugar para poder
en ese lugar, digo, en el lugar que nos planteaba Sutherland, de poder hacernos cargo de esto, de abrir los ojos y pensar que los delitos o estas subculturas se dan en la vida de las personas mucho más frecuentemente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces empezar a poner el ojo también en otras cosas. Bueno, salvo algunas están muy calladas, no sé, yo sé que ahí dijeron que es muy viernes, que se ve que a nosotras solas nos gusta, que somos fanáticas de Sutherland y qué sé yo. Ahí Federico se rió solamente cuando hablé de Darth Vader, entonces, bueno, no, pero digo, para la teoría del aprendizaje Darth Vader viene bien, ¿no? Digo, no sé si algún Sí, otro buena analogía, buena analogía. es fan ahí de Star Wars, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que pasa ahí con la tensión entre el lado oscuro y la fuerza y demás? Ahí me parece que en algún momento queda claro, ¿no? Que además, justamente, no es malo por naturaleza. Darth Vader no nació malo por naturaleza. Y además tampoco podés decir que es malo el tipo, ¿no? O sea, porque en realidad, en todo caso, era una persona sufriente y en base a determinadas condiciones y cómo de alguna manera se va relacionando con distintas personas, y esas personas son, justamente, empieza a tener un contacto íntimo, frecuente, y son referentes para él a partir de eso. Y además, digo, por eso también es importante pensar en el delito como multicausal, ¿no? Porque también ahí en esa historia, no sé si el resto lo vio o es una conversación medio ñoña para hablar, pero para viernes me parece que está bien. Digo, hay un sufrimiento de base que también dispara esto, ¿no? Entonces también hay otras condiciones que están dando vueltas y que Sutherland ahí también es muy abierto en esto, y por eso él toma de alguna manera todas esas teorías. Hablábamos de del interaccionismo simbólico de Mead, estábamos hablando de la investigación de la vida en prisión, pero también la investigación de fuera de la vida en prisión, cómo es la interacción entre las personas, cómo son los contactos, cómo van aprendiendo, cómo van creciendo estas personas y cómo de alguna manera van formando sus grupos de referencia y forman estos grupos subculturales, ¿no? Bueno, nada más. Van a mirar a René Laván, es cortito. No se puede hacer más lento, decía el tipo, y te lo pasaba. Yo ya lo vi.